Iglesia Cristiana Redimida de Dios presenta su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Aprenda más de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la Verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Muy bien, en esta ocasión vamos a continuar el tema que hemos venido abordando durante 2 programas anteriores. Hoy vamos a continuar hablando de el buen samaritano, este relato bíblico que hasta acá nos ha sido de gran bendición. Hasta el momento hemos venido viendo un poco el contexto en el que se dieron los hechos, el contexto histórico. Hablábamos de el intérprete de la ley. Así es. Que él había respondido correctamente cuando Así le es. dijo o le preguntó a Jesús, haciendo que heredaré la vida eterna. Y hemos dicho hasta la saciedad que la vida eterna no consiste en los años, sino en la calidad de vida. Y que hay que componer ese concepto que es haciendo. Jesús le dice que está escrito, ¿verdad? Mientras él decía haciendo que. La pregunta era sobre la vida eterna. Hay una gran preocupación sobre la vida eterna. Bueno, estas preguntas se las han hecho también a través de la historia. Todas las religiones se preguntan qué hay más allá de la muerte. Y el intérprete de la ley le dijo a Jesús, haciendo que heredaré la vida eterna. Y Jesús le dice, tú eres el intérprete de la ley, ¿qué es lo que has leído? Y él respondió cuando dijo, amarás al Señor tu Dios. Amén, con así todo es. tu corazón. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ay, me encantan las palabras de Jesús cuando dice, bien ha respondido, pero viene y le dice, haz esto y vivirás. El cristianismo se trata de hacer. Fíjate que aquí le está redefiniendo el concepto religioso que ellos tienen. Así es. Jesús le está diciendo, haz esto, porque el cristianismo se trata de hacer, no solamente de saber. Dios no está tan preocupado, fíjate que Dios no está tan preocupado por cuánto sabemos, sino cuánto hacemos. Y yo he enseñado hasta la saciedad, yo he enseñado en la iglesia y en algunos lugares que me han invitado a predicar, yo les digo una verdad estudiada, una verdad memorizada, una verdad aplaudida, una verdad admirada no produce vida transformada si esa verdad no es aplicada. Creo que sería bueno, pastor, repetir ese principio. Es un principio que debemos de tomar en cuenta y lo voy a repetir por el grado de importancia. Así es, claro. Una verdad estudiada, una verdad memorizada, una verdad aplaudida, una verdad admirada no produce vida transformada si esa verdad no es aplicada. Entonces, el problema no es cuánto sabemos, sino cuánto hacemos. La Biblia dice que si nosotros sabemos y no hacemos, la Biblia dice que somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué de diferencia o qué de ventajoso es conocer y no hacer? Así Ahora, es. no estoy descartando el conocer. Claro. Lo primero es conocer, por supuesto, porque nadie va a hacer bien lo que entiende mal. Así es. Nadie hace bien lo que entiende mal. Entonces, primero tenemos que entender, conocer aquello, y luego tenemos que hacerlo. Jesús lo que está criticando es que no es suficiente saber, sino que también tenés que hacerlo. ¿De qué sirve que nosotros sepamos y no lo hagamos? Entonces el mismo apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 13 que venimos a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. En otras palabras, si nosotros sabemos y no hacemos, entonces nuestras oraciones se convierten en pliego de peticiones.
Nuestros cantos se convertirían en show. Nuestras danzas se convertirían en aeróbicos evangélicos y nuestros ayunos en huelgas de hambre. No servirían para nada cuando solo sabemos y no hacemos. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que marcar claramente. Entonces, analicemos el relato que le hace Jesús ahí para responder a la interpretación o a las palabras que había hecho o había dicho aquel intérprete de la ley. Miremos el versículo 30. Tal vez me ayudas a leer el versículo 30 de ese capítulo 10 del Evangelio de San Lucas que estamos considerando. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Bueno, recordad que aquel intérprete de la ley respondió claramente y dijo amar a Dios y amar al prójimo. Entonces Jesús le dice, ve, haz esto y vivirás. Entonces él, para justificarse, él dice, pero ¿quién es mi prójimo? Como para esquivar su responsabilidad. Y yo no sé si de verdad no sabía él quién era el prójimo, siendo un intérprete de la ley. Yo creo que él continúa de necio, como cuando inició con su pregunta necia. Yo diría que sí. Y él continúa de necio. Entonces Jesús, que es un gran pedagogo, un gran maestro, viene y les cuenta una historia para poder explicarle lo del prójimo que él está preguntando. Y Jesús comienza con un relato diciendo que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Aquí hay un dato muy importante. Si estudiamos un poco de geografía bíblica, se nos dice que esa calle, por lo menos Jerusalén, estaba a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Así es. Sobre el nivel del mar Muerto. Sí. Y Jericó estaba a 400 metros bajo el nivel del mar. Esa parte era muy incómoda. Los historiadores dicen que de Jerusalén a Jericó había un camino que se conocía como la calle roja o como la calle de sangre, porque era muy pedregoso, era casi un laberinto y se dificultaba, aunque era el camino más corto. Pero era un camino que abonaba o estaba apropiado para los que cometían fechoría. Los ladrones miraban un camino o un lugar apropiado para hacer sus cosas en ese camino. La gran mayoría de las personas evitaban pasar por ahí. Yo creo que de repente nosotros, donde vivimos, tenemos puntos donde sabemos que son peligrosos. Sí. Y de repente uno los evita. Yo pienso ¿verdad? que sí, que en cada área hay unos lugares más peligrosos que otros y con prudencia uno los evita. Uno va a cierto lugar y dice, mira, por ese barrio no pases, que es peligroso, o de Así tal hora a es. tal hora es peligroso. Ajá. Vamos al mercado y hay sectores dentro del mismo mercado que uno pasa con un poco más de cuidado. Y así sucesivamente. Inclusive hay rutas en nuestra capital que uno dice, esa ruta a tal hora, en hora pico, es peligroso. Y así sucesivamente. Entonces el camino de Jerusalén a Jericó, había ahí una parte donde era súper peligroso, tan así que lo apodaban la calle de sangre o la calle roja. Y este hombre no se nos dice si es que era tanta la prisa que tenía que se fue por ese camino. Él venía, dice, de Jerusalén a Jericó. La mayoría iban a Jerusalén a hacer sus negocios. El comercio estaba centrado allí en Jerusalén y luego venían de regreso ya con sus ganancias. Se supone que esto es lo que venía o lo que había pasado con este hombre. Sí, porque dice que lo despojaron. Entonces el texto dice, y lo despojaron y lo hirieron. Ajá. Entonces cuando él venía, ahí le caen los ladrones. Lo golpearon de una manera salvaje, podríamos decir, salvajemente. Lo golpean a ese hombre y lo dejaron medio muerto, casi muerto, como dice el texto, ¿verdad? Que acabamos de leer. Al hombre lo dejan. Dejándole medio muerto, dice. El versículo 30 dice, dejándole medio muerto. Medio muerto. O sea que la vida de ese hombre peligraba. Fue fuerte la golpiza que le dieron. Sí.
Lo dejaron desnudo, moribundo al pobre. Y el versículo 31 dice, aconteció, dice el versículo 31 y el 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Observemos algunos detalles de esos dos versículos. Vamos a observar unos dos detalles. Primero dice que pasó un sacerdote. Un sacerdote. Y luego pasó un levita. Así es. Dos cosas que quiero resaltar aquí de estos versículos. Los dos eran figuras religiosas. Sí, porque un levita es conocido. Y los sacerdotes, pues, con mucha más razón. Todos los sacerdotes en Israel, todos los sacerdotes eran levitas. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Sin embargo, ambos eran religiosos, servían en el templo. Otro detalle que debemos de señalar es que ambos tenían conocimiento de la ley. Ahora, el texto dice que descendía. Quiero que miremos el versículo 31. Aconteció, dice que descendió un sacerdote. Descender es que venía bajando. Venía bajando de Entonces Jerusalén. venía de Jerusalén. Venía de Jerusalén, porque ya venía bajando. Dice que iba hacia Jericó. Aquí hay un detalle. Probablemente. Entonces aquí hay un detalle que muchos no lo perciben y lo transversan. Dicen que no se detuvo a auxiliar a la persona que estaba herida. El sacerdote no se detuvo porque quizás iba para el templo, iba a servir a Dios, que le importaba más el templo. Yo he escuchado muchas disertaciones, muchas predicaciones en esa línea. Pero cuando yo estaba estudiando ese texto, dice que el sacerdote y el levita descendían de Jerusalén ellos Así también. es, Quiere así decir es. que ya venían del templo. ¿Ah? No es que iban para el templo y era tanta la prisa que llevaban que no les importó al que estaba moribundo. El texto dice que descendían. Entonces, lo que me hace entender es que ellos ya venían del templo. Ahora, si ellos vienen del templo y encuentran a una persona ahí, pues se espera que ellos hagan de alguna manera uso de la misericordia, porque si venís del templo traes un corazón más blando, traes un corazón más sensible ante la necesidad de las personas. Pero estos vienen del templo, ven la necesidad y siguen con su dureza. Si nosotros hacemos una aplicación pastoral, ¿cuántas veces también nosotros salimos del templo, salimos del culto, vamos camino a nuestro hogar y a veces vamos discutiendo en el camino, llegamos a casa, seguimos peleando y uno dice, pero si venimos del culto? Otros dicen, pero si venimos de misa. Y están peleando y están discutiendo, ¿verdad? A veces hasta en el mismo garaje ya se le quiere lanzar encima. Ajá. Están discutiendo y se supone que venimos del templo. Deberíamos de traer un corazón más sensible, más blando, más dispuesto a aplicar la palabra que se nos predicó. Porque el pastor hizo todo un esfuerzo para dar el mensaje de parte de Dios. Nosotros lo escuchamos y venimos a la casa y seguimos muchas veces igual. Aquí el sacerdote viene del templo, viene de servir, el sacerdote y el levita, y miran esa necesidad y a ellos les da igual. Entonces, algo pastoral que debemos de aplicar en ese sentido. Ahora, el versículo 33 dice, pero un samaritano. Mira aquí la preposición, cómo hace en gramática, cómo hace un cambio. Mientras los que estaban allí esperaban que este fuera el peor que iba a actuar, porque si el levita, conocedor de la ley, no se detuvo, si el sacerdote, conocedor de la ley, no se detuvo, pues se espera menos que sea del samaritano. Entonces ellos estaban a la expectativa, esperando que Jesús dijera algo peor de él. Pero Jesús lo toma como un ejemplo de misericordia, porque dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Así que yo tengo una pregunta. ¿Qué fue lo primero que hizo? Según ese versículo 33,
Yo te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué fue lo primero que hizo el samaritano? ¿Vino cerca de él? Exactamente, dice el texto. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué nos quiere decir el relato bíblico? Que si no te acercas al necesitado, nunca te vas a dar cuenta de lo que está pasando esa persona. Dice que se acercó. Una vez que él se acerca, mira la necesidad. Y esto es lo que pasa muchas veces con muchas personas. A veces solo se le aplica al político o a los que están en una gran jerarquía. Pero yo creo que tenemos que acercarnos. Si usted no se acerca a la persona necesitada, fíjate que nos pasa a nosotros como pastores. Cuando nosotros los pastores hacemos visita y nos relacionamos con nuestros hermanos de la iglesia y les visitamos y entramos a su casa, nos damos cuenta de la realidad que están viviendo y a veces salimos conmovidos y decimos, el hermano, la hermana, la situación que está pasando, y salimos conmovidos. Pero ¿sabe por qué? Porque nos acercamos. Pero si no nos acercamos... Conocemos de cerca, aprendemos a conocer de cerca a nuestro hermano y de esa manera la necesidad por la que está pasando, entonces es ahí donde venimos a ser movidos a misericordia. Pero si yo no me bajo de mi cabalgadura... Así es. ¿Cómo voy a darme cuenta de la necesidad que tiene? Si yo no me bajo de mi cabalgadura, si yo me vuelvo una persona, un líder intocable, rodeado de guardaespaldas, y nadie me puede tocar, me vuelvo inaccesible. Entonces, ¿cuándo me voy a dar cuenta de la realidad que está pasando mis hermanos? ¿Cómo me voy a dar cuenta de la realidad que está viviendo aquella viuda, aquella familia que perdió un ser querido? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si no nos bajamos de nuestra cabalgadura? A la distancia está difícil. ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote? Él pasó de largo, el levita pasó de largo. El samaritano se acercó y dice el versículo, fue la llave, dice que fue movido a misericordia. Esa es la llave que abre el texto. Porque dice que una vez que se acercó, fue movido a misericordia. Luego fue movido a misericordia. La misericordia, te voy a definir como misericordia, la capacidad de sentir compasión por los que sufren. Y no solamente eso, sino brindarles apoyo también a ellos. Una pregunta, pastor. ¿Existe alguna diferencia entre misericordia y lástima? Me gustaría que nos explicara eso para que nuestros oyentes quedaran claros entre la misericordia y lástima. Bueno, en ocasiones la palabra misericordia es confundida con la palabra lástima, lo cual es errado, ya que lástima es sentimiento y compasión que provocan los males de otras personas. Es decir, un sentimiento temporal. Así es. Y no procura un acto bondadoso para finalizar con el problema de los demás. En cambio, misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerle la ayuda. Y ahí está la gran diferencia. La lástima, yo solo me conmuevo y sigo mi camino. La misericordia te provoca a hacer algo. Por eso es que Jesús en varias ocasiones, y exactamente en Mateo capítulo 9, versículo 13, le dice a los fariseos, id y aprended lo que significa misericordia quiero. Los mandó a aprender qué es misericordia. Ahora, ¿qué sentimos la mayoría de nosotros? Lástima. Mira, pobrecito la señora, lo que le pasó, y siguió mi camino. Quizás el sacerdote sintió lástima, el levita sintió lástima. Pero siguieron su camino. Pero el samaritano fue movido a misericordia. Y cuando él es movido a misericordia, entonces se produce lo que dice el versículo 34 y 35. Vamos a leerlo rápidamente, ¿cómo dice? Y acercándose vendó sus heridas. A ver, como fue movido a misericordia, entonces aparece el versículo 34 y 35. De lo contrario, no hubiese estado escrito eso que está allí. Dice, primero... Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir,
sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esto existe por la misericordia. O sea, como fue movido a misericordia, eso hace que él haga lo que los versículos están diciendo. ¿Ve? Fíjate que primero dice que le vendó sus heridas, le echó aceite y le echó vino. En el contexto bíblico, el aceite y el vino eran usados como medicinas preventivas. Los viajeros, siempre que iban de camino, llevaban eso. Como hoy, voy a usar la comparación hoy. Hoy caminamos nuestra botellita de alcohol, ¿verdad? Para echarnos en las manos, y eso es preventivo, ¿verdad? Sí. Es preventivo, caminamos nuestra mascarilla. Entonces, en ese contexto también, así los que iban de camino siempre caminaban su aceite, ellos caminaban vino, que también es símbolo de alegría, pero ellos lo usaban como medicina preventiva. En otras palabras, compartió este hombre su medicina. Así es. Porque él la llevaba. Sí, me gusta, ¿sabe? Y me llama la atención esto, de que el sacerdote y el levita eran conocedores de la palabra, eran conocedores de la ley, y eran conocedores donde también dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos sabían todos estos principios. La gran diferencia era que no los practicaban. Me llama y me recuerda un programa de televisión que veíamos donde esta persona decía que él era experto en hacer fuego, él era experto en sobrevivencia y que él podía hacer cualquier cosa si se quedaba a la intemperie. Y una vez que estuvo en esa posición, intentó hacer fuego de diferentes maneras y no lo pudo hacer porque él solamente lo había leído, lo había estudiado, pero no lo había practicado. Sí. Y una vez que terminó el desafío, dice esta persona: ahora me doy cuenta que todo lo que yo había leído no era así. Sí. Porque no practicaba lo que en realidad había estudiado, como el sacerdote y el levita. Ellos sabían. Entonces no era un problema de ignorancia. No, el evangelio, que era algo que no estaban practicando lo que ellos sabían. El evangelio no es cuánto sabes, sino cuánto haces. Por eso que Jesús le dice más adelante, que está escrito: haz esto y vivirás. Entonces, por eso que estamos en relato. Él comparte primero su medicina, luego dice que lo montó en su cabalgadura. ¿Qué quiere decir eso? Que compartió con él su comodidad. Fíjate que se baja y lo monta él. Y lo monta, y no sabemos si a lo mejor él iba jalando. Entonces, el ahí está la incomodidad de él. Salió de su zona de conformidad para ayudar. Luego dice que se levantó, se lo llevó a la ciudad y lo llevó a un mesonero. En palabras sencillas, a un hospedaje, y cuidó de él. ¿Qué quiere decir eso? Compartió su tiempo, porque él iba de camino y tuvo que regresarse. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a compartir nuestra medicina, nuestra conformidad, nuestro tiempo y todo lo demás? Bueno, creo que se nos fue el tiempo voló. Y vamos a tener que continuar, porque aquí hay un detalle que no quiero pasar por alto. En el próximo programa, si Dios nos permite, vamos a despedirnos con lo que dice 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo. Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, Comprometidos con la Verdad. Para más información, llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa, y que Dios le bendiga.